En Guadalajara estuvimos con el doctor y estuvimos viendo sí, con el doctor están viendo las formas, ¿sí? sí, terminamos. Ah, terminaron, bien. ¿Y entonces con qué sí con el doctor? Y no sabemos porque no nos dijo. Ah, sí. Los votos privados, nosotros también lo vimos. Los públicos también lo vimos. Bueno, posiblemente ya con él entren en la parte de lo que sea unidades y eso. Correspondencia es lo último. Ajá. Nosotros vamos a seguir. Nosotros estamos con los vicios y la clase anterior les hice un esquema de la diferencia de los vicios de la voluntad con los vicios de los actos jurídicos. ¿Recuerdan? No vinimos porque no teníamos que hacer más, no vinimos. Me hacen repasar todo el tiempo. Discúlpenme un poquito, pero yo tengo una situación familiar un poquito compleja. Mi madre internada y estoy en contacto con mi celular con una complicación. Bueno, los vicios, ¿se acuerdan que vimos vicios, nosotros vicios, y que diferenciamos vicios de la voluntad, el vicio de los actos jurídicos? ¿Cuáles eran los vicios de la voluntad? Bien, ahí escuché por ahí dolo. Bien, error, dolo y violencia. ¿Sí? ¿Y los vicios de los actos jurídicos? Lesión, simulación y fraude. Un concepto de vicio constituye una anomalía de un elemento sustancial. Cuando yo digo sustancial es porque lo estoy separando de aquellos elementos que pueden ser formales. Ustedes con el doctor están viendo los elementos formales, ¿sí? Cuando están viendo los instrumentos y están viendo las formalidades de los instrumentos. Este vicio tiene que ver con el elemento sustancial, no con la parte formal, ¿sí? Entonces, es una anomalía de un elemento sustancial existente al momento de la celebración u otorgamiento del acto. Y este vicio produce limitación, desvirtuación o pérdida de los efectos propios del acto. El error y el dolo están viciando dentro del acto volitivo, ¿sí? Dentro de lo que es la voluntad, el error y el dolo están viciando la parte intencional, la intención. Y la violencia vicia la libertad. Ustedes recordaban que los elementos de los actos voluntarios eran... ¿Y cuáles eran? La violencia, vicia la libertad. ¿Cuáles eran los elementos de los actos voluntarios? Ahí está. Intención
discernimiento, intención y libertad, ¿sí? Acá estamos viciando la intención y la libertad. El discernimiento es otra cosa, porque el discernimiento tiene que ver con las capacidades de las personas, tiene que ver con la capacidad del sujeto, pero no tiene que ver con que se esté viciando en ese momento el acto. En los vicios de los actos jurídicos, ¿cuáles son los vicios de los actos jurídicos? Lesión, fraude, lesión. Ahí lo que está viciada es la buena fe. Mientras que el error, el dolo y la violencia están viciando la voluntad. ¿Y cuáles son las consecuencias? La nulidad. Con todos ellos vamos a obtener la nulidad del acto, menos con uno, que después ya lo vamos a ver, que en realidad lo que vamos a tener es la inoponibilidad, ¿sí? Pero eso ya lo vamos a ver cuando veamos fraude. Ahí lo que vamos a accionar es porque ese acto no sea inoponible. Con el resto de los vicios vamos a accionar. Cuando ustedes veían este fallo, ¿por qué accionaban? Ya sea que lo presentaran como error, como dolo, como lesión. ¿Qué pretendía la parte La nulidad de actora? Pretendía la nulidad. ¿Entienden esto? Que ustedes lo anotan y bueno, sí, es efecto del vicio, nulidad. Es así, cuando ustedes sean letrados o tengan que decidir sobre este tema, tienen que ver, ¿anulo esta compraventa que se hizo o no anulo? Ese es el efecto de estos vicios que nosotros estamos estudiando hoy, ¿sí? Bueno, y a partir de ahí empezamos a ver lo que eran el error, y que lo tenemos ahora muchísimo más fácil en el nuevo código. ¿Se acuerdan el artículo que yo de este familia? Bueno, que son muy los elementos, yo, chicos, no se ha modificado mayormente el tratamiento que le daba el código anterior a este tema, ¿sí? Lo que ha hecho es articularlo mejor, lo ha organizado dentro de actos jurídicos, y todo lo que en la doctrina venía sosteniéndose, o eran por ahí situaciones doctrinarias que había que determinar, este código lo que hace es aunarlo, con lo cual la manera de estudio es bastante más sencilla, pero es muy escueto si ustedes nada más se van al código, ¿sí? Tenemos 5 artículos más o menos, del 265 al 270, que está hablando de error como vicio de la voluntad. El desarrollo de estos 5 artículos, ustedes, yo les pido, el programa se basa en Rivera y lo tiene muy bien detallado, porque acá nosotros habíamos hecho todo una exposición de las primeras palabras del primero de estos artículos y cómo se remitía, si era error de hecho, error de derecho, si era error esencial, si era un error accidental. Cada una de esas palabras que el artículo está estableciendo tiene una explicación de por qué y tiene que ver con este desarrollo que fuimos haciendo en la clase anterior. Con lo cual, más allá de lo que digan estos 5 artículos, esta cátedra se maneja en este tema con Rivera, y léanlo porque ahí está desarrollado todo este tema, ¿sí? Habíamos hablado del error de derecho, de que el error de derecho
es inexcusable. Uno no puede sostener la nulidad de un acto en función de argumentar que desconocía que el derecho determinaba tal situación. ¿Sí? Les mencioné el artículo, que era el artículo uno de los primeros. Sí, a ver. Principio de inexcusabilidad del artículo 8. La ignorancia de las leyes no sirve de excusa para su cumplimiento. Y ahí hablábamos de ¿por qué? Porque así como veníamos al principio de clase, las leyes son generales, son obligatorias, son públicas, existe la publicidad, y esa publicidad es la que obliga a que todos tienen que cumplir. ¿Esto dice las leyes se presumen conocidas? Claro, sí. O sea, esto tiene concretamente esta aplicación. ¿Sí? Concretamente yo después no puedo ir a decir, bueno, pero yo no sabía que había cambiado esto en el articulado y que ahora se trata de esta manera. Bueno, habíamos visto error esencial, error accidental, está muy bien detallado en el código cuáles son los errores esenciales. Y hace un detalle muy sobre cada uno de estos errores, en la naturaleza, en el objeto, en la persona, en cada uno de estos elementos. En Rivera lo van a encontrar a esto muy amplio, como lo maneja el tema. Bueno, vamos a ver ahora dolo y violencia. Antes estaba en el artículo 931 este concepto de dolo, y lo que decía era que la acción dolosa para conseguir la ejecución de un acto es toda aserción de lo que es falso o disimulación de lo verdadero, cualquier artificio, astucia o maquinación que se emplee con este fin. Es muy parecida la definición que tenemos ahora en el nuevo artículo, que es el 271. Lo que hace ella en el mismo articulado estar estableciendo que tanto el aspecto positivo como el aspecto negativo de la conducta pueden llegar a ser dolosos y que van a tener el mismo efecto. Entonces tenemos el aspecto positivo, sería la acción dolosa, es aquel que está cometiendo, que el dolo se comete. ¿Sí? Hay alguien que está cometiendo un dolo, hay alguien que está empleando este ardid, esta astucia, esta maquinación para conseguir que ese acto jurídico se celebre. ¿Sí? Pero también tenemos el aspecto negativo de la conducta, y que sería el dolo por omisión. Y el dolo por omisión es: yo me doy cuenta que se está haciendo este ardid, esta maquinación, y lo dejo y no intervengo. ¿Sí? Esa es la omisión en la conducta. Entonces lean el 271. Acción dolosa es toda aserción de lo falso o disimulación de lo verdadero. Sí. Cualquier artificio, astucia o maquinación que se emplee para celebración del acto. La omisión dolosa causa los mismos efectos
negación dolosa cuando el acto no se había realizado sin la reticencia u ocultación. Hay una reticencia, hay una ocultación y yo soy consciente de esa omisión y no estoy interviniendo, no lo estoy sacando de a ver, la diferencia entre el error y el dolo es que en el error yo no estoy comprendiendo bien el acto que estoy haciendo. En el dolo hay alguien que me está a mí instigando a entender mal, ¿sí? En la omisión dolosa, si yo lo saco de ese error, ese acto no se hubiera hecho y yo estoy omitiendo accionar de esa manera, ¿sí? Antes lo teníamos en el 933, lo que era la omisión dolosa. Nosotros ahora lo tenemos en uno de los solos articulados. La finalidad del dolo tiene que ser conseguir que ese acto jurídico se celebre. Después vamos a ver los requisitos, porque obviamente no todo dolo está llevando a la nulidad. Tenemos que tener dolos, lo podemos determinar en dolos esenciales y dolos incidentales. Y según que sea esencial o que sea incidental, es diferente el efecto que esto tiene, ¿sí? Para que proceda la nulidad, el dolo tiene que ser esencial, porque yo estoy atacando directamente la voluntad de aquel a quien lo estoy engañando para que haga eso. Si yo te estoy diciendo que lo que vas a firmar es no sé, cualquier acto jurídico que no signifique disponer, y en realidad le estoy engañando y le estoy haciendo firmar una compra-venta, y esa persona no hubiera querido firmar la venta de su casa, en ese caso yo estoy atacando la voluntad. Esa persona está haciendo algo que voluntariamente no lo hubiera hecho. Cuando se ataca la voluntad, ahí es cuando se puede estar solicitando la nulidad después de ese acto. La naturaleza del acto jurídico o el dolo social. Sí, porque estoy cometiendo una acción que tiene una característica diferente a lo que yo hubiera hecho. Si hubiera querido, no sé, pensé que estaba haciendo un contrato de locación y he sido engañado, porque bueno, habría determinadas circunstancias, y lo que cometí ha sido una compraventa o una venta, y es algo que yo no hubiera querido. No tenía problema en hacer un contrato de locación, pero mi voluntad no era vender la casa, y ahí es la naturaleza. Entonces, el 272 lo que dice es, a ver, léalo. Dolo esencial. Sí. El dolo es esencial y causa la nulidad del acto si es grave. Es determinante de la voluntad. Causa un daño importante y no ha habido dolo por ambas partes. Sí. Bueno, esto es lo que son las condiciones que debe estar reuniendo el dolo. Y son 4 condiciones y que no tienen que estar faltando, ¿sí? Que sea grave,
que haya sido determinante de la acción, porque puede ser grave, pero puede que no sea determinante. El daño es un elemento que no puede estar faltando. Si el dolo es grave, si el engaño, si el ardid es grave, pero sería una situación que en este momento no se me ocurre ejemplificar, pero no me causara daño, no puedo estar solicitando la nulidad. ¿Comprenden? Por más que sea un engaño desmesurado, pero a mí no me ocasiona daño. Y que no haya habido dolo por ambas partes, un dolo con el otro dolo. Estaríamos hablando de dos personas que están obrando con mala fe, ¿sí? Es decir, que no sea recíproco este dolo. Estos son la enumeración de los requisitos que debe tener, de las condiciones que debe reunir esto que llamamos el dolo esencial. El dolo grave entiende que no puede, la maquinación, el ardid que se emplea, hace que la otra parte, terrible como se ve, que la otra parte no pueda evitar ser engañada, a pesar de las diligencias que puede haber puesto dentro de su conocimiento, dentro de su posición, dentro de lo que puede estar asesorándose, a pesar de la diligencia no pudo evitar ser engañado, ¿sí? A eso se refiere cuando dice el dolo que tiene que ser grave. Y el hecho de que sea determinante de la acción significa que si no lo hubieran engañado de esa manera, no hubiera contratado, no hubiera realizado ese acto. Entonces, anteriormente lo teníamos en la doctrina a estos elementos y lo tenemos ahora específicamente en el 272. Y a su vez dice grave, que haya sido la causa determinante del acto, que cause un daño importante y que no hubo dolo por ambas partes. Así es como lo dice ahora. Entonces, si hablamos de esencial, ¿cuál es el efecto? La nulidad. Lo dice el mismo 272, chicos, ¿eh? Si reunimos estos 4 requisitos, vamos por la nulidad. ¿Puede haber otro dolo? Sí puede haber otro dolo, que no sea esencial. ¿Cómo se llama ese dolo? Incidental. El incidental. Y entonces, ¿qué dices? El 273, y ahí lo establece y está dando el efecto. ¿Qué dices del dolo incidental? Dolo incidental. El dolo incidental no es determinante de la voluntad. En consecuencia, no afecta la validez del acto. Hay un dolo, pero no es lo que está determinando, ¿sí? Hay un dolo en alguno de los elementos de este acto que vamos a estar haciendo. El dolo incidental podría llegar a ser un equívoco, por ejemplo, en la contratación del precio final, que no haya sido determinante, porque ojo, si el precio final era lo determinante para estar haciendo ese acto, vamos a estar hablando de un dolo esencial, ¿sí? Pero si yo hubiera vendido la casa de todas maneras, no sé, a una cotización un poco menor del dólar, por ejemplo,
Bueno, no, ese es un dolo, porque puedo haber sido engañado, puedo haber yo entendido que íbamos a utilizar la cotización oficial y la otra parte entendía que era entre el blue y el oficial, qué sé yo, algo así, por ejemplo. De todas maneras, yo hubiera vendido en otras condiciones. No puedo ir por la nulidad de ese acto, ¿comprenden? Estaríamos dentro de un dolo, pero de un dolo incidental. No está afectando la voluntad. Yo igual hubiera vendido. En este caso la acción que Yo puedo siempre, estas acciones me llevan, por un lado, puedo estar reclamando, si el dolo es esencial, puedo reclamar la nulidad, pero no obstante reclamar la nulidad, yo puedo reclamar daños y perjuicios, y es que he sufrido daños y perjuicios. Con el dolo incidental no puedo ir por la nulidad del acto, pero sí puedo reclamar los daños y perjuicios que a mí ese acto me produjo, ¿sí? No puedo retrotraer la venta de la casa, porque yo de todas maneras lo hubiera hecho, no me afectaba la voluntad, pero sí no eran las condiciones en las que yo hubiera pactado y iré por los daños a la justicia para ser resarcida de esa manera. ¿Comprenden? Ya el código anterior traía también este tratado respecto de si el dolo lo está ejerciendo entre las partes que contratan o si el dolo puede intervenir un tercero que me esté engañando a una de las partes, ¿comprenden? Eso es lo que se llama el dolo de terceros. Y está establecido en el 274 cuando está hablando de los sujetos que intervienen en el dolo. Entonces, dice que tanto para el dolo esencial como para el otro dolo, para el incidental, las partes pueden ser aquellos que intervienen en el acto o puede llegar a ser un tercero. Y entonces, tanto unos como otros responden, ¿sí?, por los daños que ocasionaron. Si es un tercero aquel que cometió este ardid, este engaño, va a responder el tercero, pero si una de las partes conocía que ese tercero estaba engañándolo al otro, este va a responder solidariamente. Obviamente, la cuestión va a ser probatoria de que el otro tuvo conocimiento del ardid que este tercero estuvo insistiendo. ¿Comprenden? Pero lo establece el 275. 274 sujetos, 275 la responsabilidad. ¿Quién prueba el dolo? Lo prueba aquel que lo invoca. Esto es una máxima, ¿sí?, dentro del derecho procesal. Aquel que está invocando algo tiene que hacerse cargo de estar probando lo que dice. Bueno, entonces, el efecto del dolo esencial, ¿cuáles son? Si le pregunto en un examen. La nulidad. Bueno, importante esto. Los efectos del dolo esencial son dos: la nulidad y la reparación por daños y perjuicios. ¿Sí? El dolo esencial, las dos cosas. Yo puedo accionar por la nulidad del acto y puedo accionar por los daños y perjuicios, y es que estos se provocaron, ¿sí? Los efectos del dolo incidental, los daños y perjuicios, no puedo solicitar la nulidad del acto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el dolo incidental no está afectando la voluntariedad,
era un acto que yo de todas maneras lo iba a hacer, ¿comprenden? Entonces, ¿por qué el dolo esencial? ¿Qué me está afectando el dolo esencial? La voluntad de una de las partes, ¿comprenden? Bueno, vamos a violencia, que son 3 artículos nada más. Bueno, esto quedó también así, subsumido en estos 3 artículos, muy bien determinados cada uno, y da un panorama excelente leyendo esto. Cuando tenemos violencia, está hablando de fuerza e intimidación. ¿Entienden que es diferente a dolo? Con el dolo hay un engaño, pero yo voluntariamente firmo, ¿sí? Voy y celebro el acto. Con el otro, no tengo voluntad con la violencia. O sea, yo de la otra manera la tengo viciada a la voluntad, ¿comprenden? O sea, yo, pero con el dolo tengo viciada la voluntad, porque caí en un engaño. Con el error, yo estaba equivocada, pero yo fui a la escribanía, de todas maneras quise otorgar de alguna manera, con un error o habiéndome engañado, pero estoy yendo a la escribanía y firmo lo que por ahí estoy firmando equivocadamente o firmando con error. Pero con la violencia, si yo no tuviera esa violencia que se está ejerciendo sobre mí en ese momento, yo no estaría otorgando ese acto, ¿comprenden? No estoy libre de estar haciendo esto. Yo no ha sido atacada mi libertad. ¿Y cómo tiene que ser esta violencia? ¿Cómo lo establece el código? Dice que es una fuerza irresistible. Claro, si yo me veo amenazada y me ponen una pistola en la cabeza o me muero o firmo, bueno, firmo. ¿Sí? Pero esa es la característica de, o sea, hay violencia cuando yo tengo esto. O sea, no puedo decir, lo que pasa es que, bueno, qué sé yo, no sé, me dijo que si no firmaba, no sé, se producía una situación que me hubiera generado molestia. No, eso no es violencia, ¿sí? Sino que tiene que ser esta situación de, en realidad lo que dice es un mal grave, inminente. Ahora vamos a ir leyendo cómo lo trata. Entonces lo que dicen es fuerza irresistible y amenazas. Esas dos cosas, fuerza irresistible y amenazas, que generen el temor de sufrir un mal grave e inminente. Tanto esos requisitos, ¿qué requisitos les está diciendo acá? Que tiene que tener esta fuerza, esta amenaza, esta intimidación, esta amenaza. Como dice, ser irresistible, les dice que tiene que ser, los requisitos es que sean amenazas graves e inminentes, ¿sí? Y cada palabra tiene una razón de ser. Que sea inminente
significa que es algo que va a suceder ahora. Si a mí me están diciendo Sí, que no tengo tiempo para pensar. que no tengo tiempo para pensar, que por ahí no tengo tiempo de estar haciendo una denuncia, no puedo estar evaluando la situación, no tengo tiempo de ir a consultar si es lo que más me conviene, no tengo tiempo de nada, porque no es lo mismo decir, mira, si uno firma yo te mato ahora, que decir, mira, si uno firma dentro de 20 años te aseguro que no viviste. Son distintos, ¿sí? Las situaciones. Pero la gravedad o la inminencia es que este peligro que a mí, con el que me están amenazando, tiene que sucederse en breve espacio de tiempo. Y la gravedad también tiene que estar siendo una situación que a mí me esté afectando en mi persona, me esté afectando en las personas, en los bienes. Acá dice además dónde afecta esa. No se puede encontrar, restar o evitar en la persona o bienes de la parte o de un tercero, ¿sí? Porque a mí bien pueden estar amenazándome con un tercero. Si vos no firmás, yo te mato a tu hijo. O sea, no me están amenazando a mí, están amenazando a un tercero. Bueno, esta gravedad y esta inminencia en realidad tienen un carácter relativo, porque hay que medirlas según las personas que intervengan, según las circunstancias. No es lo mismo estar amenazando por ahí a un anciano que no tiene cómo poder tener demasiado discernimiento en el momento de cómo poder obrar, con algo que le están amenazando de una manera que podría llegar a ser hasta ridícula, si esta amenaza, en vez de hacérsela a un anciano, se la estarían haciendo a otro tipo de personas, ¿sí? De ahí viene el carácter relativo que tenga la gravedad y la inminencia. Hay que medirlo según las circunstancias y según las personas, según el momento en que se produzca, ¿sí? Pero no, lo que para algunos puede ser grave, para otros puede no serlo. Posiblemente a un anciano se lo puede estar amenazando de una manera que a otra persona eso no le sería una amenaza, se daría cuenta de la imposibilidad de esa amenaza, ¿sí? Entonces, eso hay que medirlo según las circunstancias. Respecto de esta gravedad e inminencia, sepan que es relativo y que tiene que ver con cada situación. Entonces, ¿sobre qué tiene que ser esa fuerza o intimidación? Sobre bienes, sobre personas, tanto de aquel que es víctima como de un tercero. Después, esto que les dije de este criterio de la relatividad es lo que continúa el artículo. A ver si alguien lo lee. Es el 276. O léanlo todo, así vamos reviendo. Fuerza e intimidación. La fuerza irresistible y las amenazas generan el temor de un mal grave e inminente que no se puedan contrarrestar o evitar en la persona o bienes de la parte o de un tercero, causan la nulidad del acto. La relevancia de las amenazas debe ser juzgada teniendo en cuenta la situación del amenazado y las demás circunstancias del caso. Sí, eso es lo que le digo, ¿sí? La relatividad de este hecho. ¿Quién amenaza? Puede ser otro de las partes que intervengan en este acto jurídico, o puede ser un tercero. ¿Y quién responde? Responde aquel que amenazó. Y si alguien más tenía conocimiento de esta amenaza, también responde solidariamente el otro, ¿sí? Esto se parece al dolo, ¿sí? ¿Cuál es el efecto que tiene el vicio de la violencia? La nulidad. Y también tenemos la reparación de los daños y perjuicios, ¿sí? Entonces,
si les pregunto el efecto del dolo esencial, el efecto de la violencia, y el dolo incidental, solo los daños. Eso solamente los daños, ¿sí? Recuerden eso. Antes había este código lo eliminó, se lo comento, porque está en la doctrina, lo que se llamaba temor reverencial. Y era, no era exactamente como una amenaza, pero era un obrar que de todas maneras afectaba la voluntad, pero no porque hubiera una amenaza grave, inminente, sino porque se esperaba determinada conducta de cierta clase de situación de la persona, porque estando en una situación de sumisión o de respeto una persona respecto de la otra, se veía obligada a llevar a cabo determinados actos. Cuando estábamos hablando, temor reverencial es reverencia, ¿sí? Yo le tengo mucha reverencia a alguien, puede ser a mi padre, ¿sí? En casos de religión se dieron, sí, donde pedían propiedades. claro, sí, sí. O sea, existía y podíamos estar diciendo, bueno, está lesionada la voluntad del acto, porque en realidad no tenemos acá ni un dolo, no tenemos un error, no tenemos una violencia, pero sí esta cuestión de sumisión ante una autoridad en donde yo me veo como obligado a realizar en función de mi padre, en función de esta cuestión religiosa, en función hasta de una cuestión laboral o patronal o alguna situación, como un acto de sumisión, un acto jurídico que posiblemente no hubiera querido hacerlo. Eso se llamaba temor reverencial. Y lo que decía el código anterior es que no se podía aducir este temor reverencial como una posibilidad de estar nulificando el acto, ¿sí? Entonces, lo decía, lo que hizo este código es directamente, no dice nada, el temor reverencial no existe, pero como ustedes se van a leer los libros y lo encuentran, yo te lo comento, el temor reverencial era eso, porque el doctor les pregunta qué era el temor reverencial. Bueno, antes estaba establecido y no le daba efecto, no le estaba otorgando efecto de nulidad. O sea, el que lo hace, un acto jurídico basado en el temor reverencial, se entiende que no está viciado y es válido, ¿sí? O sea, acto válido. Bueno. Lean, es breve esta parte de dolo y de violencia en Rivera. Es más extensa como está analizado el error. Y les parece que para la clase que viene vemos lesión y ustedes me traen analizado este fallo. No hace falta, lo hacemos acá. Por ahí, si veo que están muy en el aire. O sea, la idea es que trabajen todos. Por ahí los divido en grupos y que cada uno trabaje distintos temas, ¿sí? Pero quiero que lo lean para que vean cómo se aplican este tipo de situaciones. Entonces, vamos a ver lesión y vamos a poder diferenciar los elementos de la lesión de lo que es el dolo. Bueno, no es complicado esto, ¿sí? Y esta parte es más o menos linda. Así que, y como más o menos es fácil, les di este fallo para que se compliquen un poco más. Bueno, ¿les tomo lista, chicos?